Buenos días, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Les doy la bienvenida en nombre mío del profesor César Moncada, junto a las profesoras Alejandra Aguilar y Cris Parra del área de matemática, y les damos la bienvenida a la segunda cápsula correspondiente al impacto de la actividad sísmica en Chile desde una mirada física y matemática. Bien. Hoy día vamos a tratar algunas temáticas que vamos a ir detallando a continuación. Como primera cosa, recordar que Chile es un país sísmico, que sabiendo esto, entendiendo esto, podemos ser mucho más precavidos y precavidas para afrontar fenómenos que son naturales, que responden a la actividad normal de nuestro planeta y que si sabemos analizar bien eh, las situaciones o cómo se presentan, podemos incluso salvarnos o salvar vidas de nuestros seres queridos. Y como objetivo de esta cápsula es reconocer la categorización de los movimientos sísmicos a través de las escalas sísmicas o sismográficas. Bien, básicamente vamos a conocer las escalas, cómo se presenta y qué categorías se pueden desprender de estas escalas. Bien, y nos vamos a enfocar propiamente tal en un sismo bien conocido por nosotros y nosotras en este territorio, que fue el 27 de febrero de 2010, que lo más probable es que ustedes hayan estado muy chiquititos o chiquititas y no sé si se acordarán, pero acá vamos a ir linkeando o relacionando lo que vamos aprendiendo con ese gran terremoto que fue hace poquito, hace ya 10 años. La pregunta planteada en este caso es: ¿cómo sabemos qué tan intenso es un sismo? Bueno, para esto recordar que un sismo como movimiento se genera en el interior de la corteza, ¿cierto? Y según su profundidad puede ser incluso más o menos intenso. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, el sismo que acabamos de tener en Turquía, Grecia, tenía una profundidad muy menor. ¿Sí? Era un sismo muy superficial y por tanto generó muchos daños en la infraestructura de las ciudades. Por tanto, el lugar en el cual se encuentra el hipocentro es bastante importante a la hora de cuantificar, es decir, de contabilizar los daños que genera un sismo. Así, un sismo de alta profundidad es un sismo que se encuentra o una falla que se genera en una zona de mayor a 300 kilómetros de profundidad. Esto es una zona más bien entre sólido y líquido, puesto que es el lugar donde se genera el magma y, y es un sismo bastante profundo. Un sismo intermedio va a ir entre una profundidad de 70 kilómetros a 300 kilómetros de posicionamiento del hipocentro, y uno superficial como el último que ocurrió en Turquía, de 7 grados Richter, fue más o menos superficial, por tanto estuvo entre 0 y 70 kilómetros de profundidad. Esto provoca que se generen grietas, por ejemplo, y que el movimiento sea más intenso. Así que muy importante tener en cuenta la profundidad del lugar donde se generó el sismo o la falla que provocó el sismo. Bien, para definir entonces la intensidad del movimiento de un terremoto, un temblor, un movimiento sísmico, utilizamos escalas de mediciones. Bien, estas escalas son creaciones del ser humano para categorizar si un sismo es fuerte o en palabras más técnicas, si un sismo es muy intenso o no es tan intenso. Y para esto se ocupan mayoritariamente tres escalas, ¿bien? De las cuales vamos a ver acá. Primero la escala Richter, que se escribe Richter,
es una escala de magnitud local, es decir, mide la energía liberada de un sismo eh, y se le asigna un valor que va desde 2, o sea, de un sismo de grado 2, hasta un sismo de grado 6,9. Y esta escala es logarítmica. ¿Qué quiere decir que sea logarítmica? Que cada vez que va aumentando en grado, la diferencia entre un grado y otro es mayor. Esto lo va a explicar mejor que yo la profe Alejandra, eh, para tener en cuenta por qué es tan importante que la escala sea logarítmica. No es lo mismo un sismo de 3 grados a 4 grados que la diferencia entre un sismo de 7 y 8. En el sismo de 7 grados y 8 grados, la diferencia de energía es abismal, muy grande. En cambio, entre 3 y 4 la diferencia no es tanta. Eso se puede ver en la gráfica que estamos viendo en este momento, en la cual se comparan los sismos más grandes que han habido en el mundo y se compara con su equivalente en energía. Por ejemplo, lo que aparece ahí, el sismo en San Francisco, ¿sí? De 1905, ¿cierto? Se puede comparar con el equivalente a 56 billones de kilogramos de TNT, ¿sí? Es dinamita. O por ejemplo, entre el sismo de 1812 en Madrid y el sismo de Japón del año 2011, se comparan a la explosión del volcán Krakatoa, que quienes conocen la historia sabrán que es la erupción volcánica más cataclísmica que ha tenido el planeta. Y de hecho, mayor es la energía que se liberó en el terremoto de Chile de 1960 en Valdivia, que fue un terremoto de 9,5. Es un terremoto que equivaldría a 56 trillones de kilogramos de explosivos, de TNT. Entonces estamos hablando de una cantidad de energía muy gigante que se libera en un tiempo pequeñito. Por eso son de esta naturaleza los sismos son tan destructivos. Entonces tenemos las escalas, que es la escala Richter, la escala de magnitud de momento, que se complementa con la escala Richter, porque la escala de magnitud de momento es básicamente la misma escala Richter, pero extrapolada para poder categorizar sismos mayores a 7 grados. Entonces, cuando los sismos son mayores de 7 grados, se utiliza la escala de magnitud de momento. Bien. Y por otro lado existe la escala Mercalli, de la cual va a hablar la profesora Alejandra más adelante, y la escala Mercalli se relaciona entonces con el nivel de destrucción que un sismo ha llegado a provocar. Bien. Hola chiquillos, ahora vamos a entrar en analizar lo que son las escalas de magnitud de los sismos, los cuales no van a ser lineales, ya como podemos apreciar ahí van a ser logarítmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la apreciación de un sismo de magnitud 7 no va a ser 2 veces mayor que uno de 5, sino que su intensidad va a ser 1000 veces mayor. O sea, se va a incrementar de una manera muy considerable, ¿ya? Y dice que a cada aumento de grado le va a corresponder una energía 32 veces mayor. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí en el dibujito? Cómo se van incrementando. Comparando desde el grado 7 hasta el grado 9,5, que fue el registro del terremoto que ocurrió en Valdivia en 1960. Entonces, en la escala de Richter, para un ejemplo de un movimiento de 4 grados, no va a ser el doble de uno de 2, sino que va a ser 100 veces superior. Por esto es que las consecuencias de un sismo de 6 grados a uno de 7 se ve pequeña la diferencia, pero puede ser notablemente diferentes, ¿ya? A modo de ejemplo se ven ahí diferentes esferas, ¿cierto?, que representan las diferentes magnitudes de energía que se libera en cada sismo. Ya, esto se hace para que puedan comprender por qué los sismos de grado 8 o superior a eso pueden llegar a ser tan devastadores. La otra escala que veremos es la escala de Mercalli, ¿cierto?
que se identifica con diferentes grados. Se va midiendo desde grado 1 romano, pasando por el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Esto mide la percepción de nosotros como personas respecto al sismo, en donde 1 es imperceptible a nosotros, solo nos podemos dar cuenta mediante el registro que queda en los instrumentos, el sismógrafo, ¿ya? El grado 2 se percibe algunas personas, ¿cierto? El grado 3 ya por muchas personas, a diferencia de un grado 7, por ejemplo, que se hace difícil ya mantenerse de pie, incluso percibidos por aquellas personas que van en vehículo, ¿ya? Y esto se va a provocar muchos daños en construcciones ligeras. Y también podemos ver, por ejemplo, el 9, que ya hay daños considerables en las construcciones, muchos derrumbes parciales y se pueden ya percibir grietas en el suelo. Finalmente, chiquillos, chiquillas, vamos a concluir esta sesión con una actividad final de la cual van a tener que realizar búsqueda de información. Búsqueda de información la cual pueden encontrar en su texto de física o la pueden buscar en otros medios digitales o textos. Bien. Para esta actividad les vamos a pedir que respondamos estas 3 preguntitas en su cuaderno y de la cual se refiere o habla de todo lo que hemos visto durante esta cápsula. La primera pregunta tiene relación con la intensidad del terremoto del 27 de febrero en Chile, medido en la escala Richter o de magnitud de momento. ¿Y con qué fenómeno podemos comparar la energía liberada en este terremoto? ¿A cuántos kilogramos de explosivo TNT se relaciona? ¿O si lo podemos relacionar con algún tipo de bomba atómica? Ahí la investigación se la dejamos a ustedes. Bien. Siguiente, ¿cuál fue la intensidad en la escala Mercalli del terremoto del 27 de febrero? ¿Qué nivel de destrucción tuvo este terremoto? Y dicha información también se puede encontrar y la van a tener que buscar e investigar ustedes. Y la tercera parte, o la tercera pregunta, es dónde se ubicó el epicentro de este terremoto y qué profundidad tuvo el hipocentro. Bien. Con esto ya tenemos todos los datos físicos y matemáticos necesarios para categorizar el terremoto del 27 de febrero. La intención de este proyecto del impacto de la actividad sísmica en Chile es que ustedes puedan aplicar este mismo análisis a otros diversos sismos que ha tenido nuestro país. Por tanto, ahora nos abocamos a este terremoto, pero posteriormente podemos analizar o pedirles que analicen otro tipo de terremoto. Finalmente, muchas gracias a todos y todos por haber escuchado esta cápsula, habernos escuchado a nosotros y nosotras, profesores de física, César Moncada, profesoras de matemáticas, Cris Parra y Alejandra Aguilera, quienes preparamos este material para ustedes. Cualquier duda o consulta a través de su tutor o tutora o quienes tengan nuestro contacto, no duden en hacer las preguntas pertinentes. Bien, y nos vemos ahí en el encuentro Meet para quienes puedan estar. Adiós, que estén muy bien.